Bueno, vamos a hablar un poco del tema de empleo y transferencia de ingresos, porque me parece interesante. Hay un informe que me pasaron el viernes de la consultora Vectorial, Ujú. que está a cargo de Eduardo Hecker y también con el economista Horacio Montagu, que me parece que hay dos conceptos muy interesantes para tratar de entender qué es lo que pasa con el mercado laboral. Durante un año de caída del Producto Interno Bruto, de cierre de empresas, de pérdida del poder adquisitivo, de pérdidas de empleo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mercado laboral y cómo se da esta transferencia de ingresos? En el informe habla que la caída de las unidades productivas, o sea, la cantidad de empresas que tuvieron que cerrar, fue 11.931, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Riesgo del Trabajo es los que supervisan, controlan a las ART. Las ART, todas las empresas que están en regla tienen que tener una RT para sus trabajadores. Sí, obviamente cae esa empresa, deja de pagarle a las ART, entonces la Superintendencia de Riesgo del Trabajo registra precisamente que hay menos empleos asalariados. ¿Cuánto fueron esa caída de empleos asalariados? Asalariados, estoy hablando de trabajadores formales, 220.178, según los datos del Sistema Integrado de Previsional Argentino. Esto es parte del informe vectorial, vuelvo a repetirlo. Y acá viene un punto muy interesante para tratar de cuantificarlo. Cuando hablamos de transferencia de ingresos, cómo pierde poder adquisitivo la población, por qué sigue bajando el consumo en los supermercados de alimentos, bebidas, artículo de tocador, artículo de limpieza. La idea de, bueno, la inflación dice que baja, pero la plata no me alcanza, o sea, el poder adquisitivo. O sea que los salarios siguieron perdiendo terreno respecto a la evolución de la inflación. Pero eso implica una transferencia de ingresos, porque esos ingresos están. Y fíjese este dato que me parece interesante para que lo puedan cuantificar. Hasta septiembre, en el periodo de Milei, diciembre-septiembre, las remuneraciones del trabajo asalariado perdió el equivalente total, en forma agrupada, ¿no? 30.000 millones de dólares. Esto es sumando ¿Entendés? la gente que dejó de trabajar y la que gana menos. Exactamente. Entonces, agarra y dice, pero escúchame, ¿hay alguien que gana, alguien que pierde? ¿Cuánto pierde? El mundo asalariado, los trabajadores formales, por pérdida de empleo, por disminución de sus ingresos por diferentes razones y porque no le alcanza el aumento paritario respecto a la evolución de la inflación, bueno, una pérdida de el equivalente a 30.000 millones de dólares. Entonces ahí se explica el colapso de las ventas minoristas y el consumo. Porque entonces agarra y dice, pero ¿por qué, digamos, sigue bajando el consumo? Porque hay menos ingreso disponible. Y esa guita que no se destruyó, sino que está en otro lado, que son las ganancias de las grandes empresas, etcétera. Otra parte, sí, es así, Nico. Cuando vos vas al supermercado y no te alcanza, no es porque esa plata desapareció, es porque esa plata la tiene otro. Exacto. Eso es importantísimo. Y por eso es lo de la transferencia de ingresos. Entonces, otro aspecto vinculado con el mercado laboral y que yo hace varios meses, de acuerdo a los comportamientos tradicionales del mercado laboral, es que la secuencia que tienen las empresas es, en un primer momento, frente a la crisis y esta caída que yo te estoy mencionando, dicen, bueno, no es que voy a despedir personal, lo suspendo, bajo las horas extras, adelanto vacaciones, jubilaciones anticipadas, disminución de turnos. ¿Por qué? Porque está esperando las empresas para la recuperación de la economía. Y la recuperación de la economía, si despedís, estás destruyendo el capital humano que estuviste formando, trabajando durante años. Entonces, ahí estaban reteniendo el tema de decir, bueno, no se incrementa el desempleo. En estas últimas partes, dice, no hay un incremento del desempleo registrado por el INDEC de la magnitud de la caída de la economía.
Entonces acá viene muy interesante esta lectura del mercado laboral de Vectorial. Dice, la tasa de desempleo se incrementó menos de lo esperado según las estimaciones publicadas, ¿no?, en los primeros meses de gestión de Milei. Entre el cuarto trimestre del 2023 y el segundo trimestre del 24, la población desocupada se incrementó en 226.000 personas. Pero entonces, la pregunta es, ¿a dónde fueron estos desempleados formales? ¿Te acordás el número anterior que te había mencionado? Más o menos era similar, 220.000. Una posible explicación, y aquí me parece que es muy interesante, novedoso y que permite empezar a interpretar mejor cómo se ha transformado la sociedad, cómo se ha transformado el mercado laboral y que tiene que servir para que el mundo de la política pueda pasar a entender estas transformaciones que se da en la sociedad, porque cuando hay una transformación del mercado laboral también cambia, digamos, el sujeto social a quien te dirigís en términos políticos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Buena parte de aquellos que perdieron su empleo formal recurrieron al trabajo de plataformas de delivery, y los requisitos establecidos por las plataformas para sus asociados se encuentran en la inscripción de monotributo. Y entonces cuando ves cómo fue la evolución del monotributo en este periodo que te mencioné de Milei, se incrementó en 153.753. Claro. O sea que lo que vos ves es una transferencia de ese trabajador formal, registrado, con derechos previsionales, derechos sociales, derechos de acceso a la salud a través de su gremio, a un monotributista. O sea, un trabajo precarizado, flexibilizado, sin derechos, estos derechos tradicionales del mercado laboral. Esto es muy interesante por el incremento de lo que yo te mencionaba de los monotributistas. Entonces vayamos a datos brindados por las propias empresas de plataforma. En marzo pasado, alrededor de 80.000 personas trabajaban solo en las aplicaciones de delivery, un 20% más en relación al año anterior. Y el 85% no tenía otro empleo formal. Entonces, ahora lo que hay es que el desempleo estadístico por el INDEC, bueno, ¿qué es lo que va a reflejar? Porque estos trabajadores van a decir, sí, tengo trabajo. El índice de desempleo no dice nada sobre la calidad del trabajo. Y la transformación de ese mercado laboral. Y esto me parece que es una señal, un escenario diferente para empezar a entender en términos laborales, en términos sociales y en términos políticos, digamos, este periodo que se está viviendo con Milei, que es de destrucción de empleo formal, de deterioro de la calidad de vida, de deterioro de los ingresos y de deterioro, en última instancia, de este entramado productivo, social y laboral de décadas. Y te agrego un detallito más antes de pasar a Sindar, porque justamente son ese tipo de puestos de trabajo los que se están perdiendo en este proceso. Hay más gente trabajando en la economía de plataformas y a la vez está cayendo la demanda. Pongamos el ejemplo, Rappi. Hoy Rappi vende no tengo el número exacto, pero digamos, insisto, les pido disculpas, no tengo acá el dato, pero digamos un 20% menos que el año pasado. Y tiene un 20% más de repartidores. Esa es una forma de precarización donde no hay nadie precarizando, no hay nadie